Buenos días. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante Circular 038 de 2017, convocó al taller que nos reúne el día de hoy para presentar la resolución en consulta CREC 055 de 2017, por la cual se modifican las reglas para las asignaciones de las obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad. Agradecemos su presencia en este ejercicio y les informamos que con el fin de llegar a una audiencia mayor, estamos transmitiendo en vivo este taller a través del portal web de la Comisión www.crec.gov.co. En la mesa principal nos acompañan el experto comisionado Cristian Jaramillo, los asesores Lina Escobar, Camilo Torres y Juan Camilo Celis. A continuación, el experto Cristian Jaramillo nos hace la introducción al tema que nos reúne hoy. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Como decía Ricardo, hoy vamos a estar hablando de la resolución en consulta 055 del 2017, que nosotros hemos dado en llamar la resolución de asignación escalonada, de subastas escalonadas, y el documento soporte que es el 030 del 2017. La presentación que vamos a hacer, la forma en que va a discurrir esto es: tenemos una presentación corta y queremos que sea corta es por ahí una media hora, para que tengamos tiempo de hacer preguntas y recoger las que no podamos responder aquí, discutir las que podamos discutir. El objetivo del ejercicio es que la CREC logre poner al público cuál es la intención y lo que está viendo alrededor de, no solo con esta resolución, sino con la agenda regulatoria que va alrededor de esta discusión. Inicialmente voy a pedirles que durante la presentación, si hay preguntas para entender lo que se está diciendo en la presentación, háganlas de una vez, por favor. Levanten la mano y Camilo o Lina les responderán. Pero si hay ya preguntas más de discusión, esperemos al final, vamos a tener por ahí una hora para charlar de ida y de venida, va a ser más que suficiente. Inicialmente, Camilo va a presentar una parte, después Lina va a presentar otra y, como les digo, en una media hora abrimos el piso para las preguntas de discusión. Pero insisto en esto, si hay algo que no está claro sobre la presentación misma, eso sí, por favor, de una vez nos avisan y tratamos de aclararlo. Con eso, de nuevo, muchas gracias por venir y le paso la pelota a Camilo. Bueno, buenos días. Primero, pues agradecerles por su asistencia al taller de la comisión para dar las explicaciones básicamente del contenido de la resolución, para que se pueda interpretar correctamente lo que se trató de colocar en dicha resolución, ¿cierto? Entonces, para este taller hemos preparado el siguiente contenido. Vamos a dar un rápido contexto un poco dentro de todo el trabajo que viene haciendo la comisión sobre el mercado mayorista, no solamente sobre el mercado de confiabilidad, sino los otros mercados, para mirar cómo encaja este tema de confiabilidad en las otras iniciativas que viene manejando la comisión, en lo que es mercado de contratos y el tema del mercado de corto plazo, ¿cierto? Repasaremos la situación actual, que es cómo se hace hoy el procedimiento para las asignaciones, ¿cierto? Después miraremos unos antecedentes que están centrados donde inició, digamos, con resolución esta discusión, aunque hubo unos documentos previos, que fue la resolución 109 del 2015, donde hubo unas propuestas específicas sobre ajustes, sobre la subasta dinámica y sobre la asignación a prorrata que se hizo. Entonces, ahí, digamos, tenemos unos antecedentes que es importante tener presentes, y ahí sí pasaremos a presentar pues la propuesta. La propuesta, recorreremos primero sus características, señalando cada uno de sus elementos. Después veremos cómo se hace cuando no hay necesidad de subasta de expansión, cuando hay subasta de expansión, y finalmente lo que hemos llamado transición, aunque lo que llamamos transición está mezclado con lo que es el mecanismo definitivo, ¿cierto? Finalmente tenemos una declaración de ENFIC, que es una regla adicional
tomando una que ya existía para los hidráulicos, que se amplió para los técnicos, para asegurar que tengamos toda la oferta en estas subastas de asignación. Y al final hay un tema que me faltó aquí, que es el tema del análisis de impacto que se va a presentar. Entonces vamos a iniciar con el tema de contexto que lo va a presentar Cristian. Yo le he pedido a Camilo que me pasara la pelota en este slide específicamente. Este es un slide que ya creo que varios han visto, ha sido presentado por la comisión en varias ocasiones, y es un ejercicio de tratar de dibujar todo el mapa de la agenda regulatoria en el tema de mercado eléctrico. El ejercicio es más ancho, por allá arriba hay una flecha que dice temas de distribución y por allá el ejercicio continúa a distribución. ¿Cuál es el objetivo de ponerlo aquí? A nosotros nos interesa que el público tenga la misma visión de cómo encajan los distintos pedazos de la agenda regulatoria. Y hemos tratado de dibujar esto pensando que en la izquierda son las cosas que tienen más que ver con el largo plazo, en la derecha las cosas que tienen que ver con la eficiencia en asignación en el corto plazo, y los temas de riesgos están más hacia la mitad. Y como ustedes ven, lo que estamos hablando hoy está arriba, a la izquierda, entre los dos globitos de confiabilidad con plantas existentes y mecanismo de expansión. Nosotros tenemos en este momento acciones regulatorias, bien sea que están en consulta o que se están trabajando para poner de acuerdo con la agenda regulatoria en consulta pronto, en el precio de escasez. Yo creo que eso todos lo tienen muy en la mente. Ahí hay uno que está explícitamente puesto y tachado, que es algo que la comisión ha decidido implementar a futuro, y es cuando un tema se decide que por el momento no es procedente, explícitamente se dice al público, el tema se sale de la agenda, y lo que se entiende es que si algún día entra a la agenda primero tiene que volver a ser consultado con calma, pero que por el momento no lo estamos pensando. Tomadores de precio salió de la agenda con una circular que se dio al público. Y el tema de asignación de confiabilidad de las energía firme que se compra, digamos, de las plantas existentes, que es el que está a mano derecha. Hay más temas, por ejemplo, en los mecanismos de expansión, en donde, por cierto, estamos hablando del precio de escasez, pero también estamos hablando de la incorporación de energías renovables no convencionales, que es algo que hay documentos en consulta y que en la agenda regulatoria se espera que salga más. Tenemos también el tema de autogeneración, los temas de generación distribuida, todos esos están en camino. Y es en el contexto de todos esos temas que específicamente lo que vamos a hablar hoy debe entenderse. Es decir, todos estos son piezas que casan en conjunto y casan más o menos como las estamos pintando allá en el tablero, en el entender de nosotros. Una última anotación: entendemos que la resolución en consulta 055 requiere de saber cuál va a ser la decisión de precio de escasez para poder pensar correctamente cuál va a ser el impacto. Lo entendemos, los ejercicios que están hoy son trabajando, digamos, sobre unos supuestos de que el tema de precio de escasez se resolverá de una forma que sea viable y manejable. Y entendemos que cuando se tomen decisiones alrededor del precio de escasez, ustedes probablemente van a volver a decir, oiga, démosle otra ronda a esto para ver ahora sí cómo entiende. Eso es perfectamente válido, no hay que estresarse si en este momento no quedan todas las preguntas resueltas. Estamos abiertos a iterar sobre la resolución 055. Con eso aquí le paso la pelota de vuelta a Camilo para que siga con el... Listo, gracias. Entonces continuamos con la presentación. El segundo tema es la situación actual. Para repasar un poco entonces cuál es el procedimiento que se tiene hoy para la asignación, pues inicia con el balance. Tenemos unas proyecciones de demanda, tenemos unas obligaciones que ya se han hecho de largo plazo y tenemos unas, digamos, una demanda, una oferta de ENFIC remanente o que no tiene obligaciones, y tenemos la proyección de demanda. Cuando esta oferta es mayor que la demanda, pues hacemos lo que se dice acá, una asignación a prorrata, que básicamente la asignación a prorrata es, cogemos la ENFIC de todas las plantas y se asigna de acuerdo con la relación que haya con la demanda. En este caso tenemos una demanda de 90, tenemos una ENFIC de 105 y a cada uno le corresponde la parte para completar los 90. Y a cada uno le correspondió su parte de esa. El otro caso es
cuando la demanda es superior a la oferta, ¿cierto? Entonces ahí pasamos, se convoca lo que se llama una subasta del cargo, que es para expansión, que es una subasta dinámica que ustedes ya conocen, donde se publica la función de demanda y los agentes entregan sus ofertas y se hace ronda por ronda hasta descubrir la función de oferta, y donde haya el cruce de la oferta con la demanda, pues se despeja ya la subasta, se obtienen dos elementos importantes, que es cuál es el precio del cargo y cuáles son las asignaciones que obtiene cada uno de los agentes. Entonces, ese es el procedimiento que hay hoy, y ese es el que estamos revisando y sobre el cual se están haciendo las diferentes propuestas y las propuestas que se hicieron en el 2015 con la 109 y la nueva propuesta que estamos presentando hoy sobre esto. Entonces, continuamos. Entonces, en el antecedente, como les dije, la resolución 109, donde habían dos elementos, que es lo que hay, de pronto hay más, si ustedes recuerdan hay más elementos, pero quiero traer estos dos que son los importantes que nos van a aportar a esta discusión de la 155, que es primero el cambio en la subasta de expansión y una propuesta de asignación cuando no hay subasta. Entonces, en el primer caso, la propuesta es que migremos de una subasta de reloj descendente, como está previsto ahí, o sea que la curva de oferta se descubre a través de unas rondas que se van haciendo por un subastador, ¿cierto? Se pasa a una donde básicamente los agentes entregan en su sobre su oferta, donde declaran la energía y dan el precio, y se arma la función de oferta para mirar dónde hay el despeje de esa subasta. Entonces, ese es básicamente el cambio que se propuso en esa subasta. En lo tema de asignación, cuando no hay expansión, pues se han hecho dos propuestas, la propuesta o alternativas. La alternativa 1, que era asignar por mérito, según los precios ofertados del último año, ustedes recuerdan, y la otra era asignación por subastas anuales, ¿cierto? Es importante resaltar que en el taller de octubre que se hizo el año pasado, casi todos los expertos, o todos me parece que dijeron que estaban de acuerdo, o era más conveniente para el sistema un esquema de subastas anuales. Y en esto, digamos, es el desarrollo que tiene esta propuesta sobre este esquema de subastas anuales. Entonces, los objetivos que tiene esta propuesta o que se logra con esta propuesta, una es asegurar el cubrimiento de la demanda, que es básico porque estamos hablando de la confiabilidad, ¿cierto? Entonces, el mercado de la confiabilidad. El segundo es tener un mecanismo que me asegure una definición de precios y asignación de OEF a los recursos más competitivos, ¿cierto? Que es lo que me asegura una subasta. Y tercero, pues cubrir el riesgo de rollover tanto para la demanda como para la oferta, al tener que asignar digamos, todos los años toda la cantidad. Entonces aquí, como veremos más adelante, eso digamos se mitiga con la propuesta que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la característica de esta propuesta? Primero, es una subasta de sobre cerrado, como ya lo comentamos. Segundo, se va a subastar una fracción de la demanda, o sea, para arrancar se llama que es 1/3 de la demanda, pero de la demanda remanente. Como ustedes vieron, hay unas obligaciones ya asignadas, entonces yo tengo que chequear cuál es la demanda remanente. Para eso, pues miro qué asignaciones se han asignado previamente, pero también hay otro elemento que es el que está puesto ahí con respecto a las fuentes no convencionales, que es si ellos se vinculan a este mecanismo como tomadores, entonces ahí se resta de esa demanda. Ellos entran directamente a recibir esa asignación de esas obligaciones por su energía firme, ¿no? Entonces, con eso yo obtengo la demanda remanente y al cual asignaría yo 1/3 para arrancar el esquema. Ya veremos más adelante cómo es que arranca el esquema así y después va variando esa cantidad, pues dado que la demanda tiene crecimiento, ¿cierto? Tercer elemento o tercera característica. ¿Quién participa en estas subastas? Participan las plantas existentes con la ENFIC no comprometida, lógicamente, siempre va a ser con la ENFIC no comprometida, y también se va a permitir aquellas plantas que puedan agregar nueva energía al sistema, que pueden ser plantas nuevas, especiales o existentes con obras, o sea que hacen obras para aumentar la energía firme. Los requisitos de participación, en este caso, si ustedes ven, son los mismos que están en la 71, que están definidas para las subastas, que es si es
plantas que van a hacer obras necesitan estar en el registro de la UME en fase 2, ¿cierto? Tienen que tener el estudio de conexión, tienen que tener, entregar una garantía, lógicamente, si son asignados, la garantía de construcción, y si son hidráulicas, tienen que tener una historia de por lo menos 20 años, que esos son los mismos requisitos que están en la 71. En el caso de plantas existentes, entonces ahí son los mismos requisitos. Si es una planta que requiere combustibles, tiene que tener la garantía de combustible, bien sea entregando los contratos o una garantía financiera, mientras se acerca el periodo de inicio de las obligaciones, y ahí sí, lógicamente, que tendrán que aportar los contratos. Y la licencia ambiental, ya tienen que tener la licencia ambiental, que eso sí es lógico, porque la planta, si está en operaciones, porque tuvo que haber tenido licenciamiento ambiental. En oferta, entonces, ¿qué se oferta? Pues la ENFIC, que tiene para el año, y un precio de la prima del cargo, en las mismas unidades que se hace hoy en día, en dólares por megavatio hora, está propuesto, ¿cierto? Ahora viene el periodo de asignación, digamos que aquí sí hay un cambio importante, que tiene varios elementos, y que voy a tratar de hacerlos, darlos todos. Uno, primero, se hace para un periodo de 3 años, para las plantas existentes, especial y existente con obra, ¿cierto? Y además hasta 10 años para plantas nuevas. De pronto esto es un elemento que pues llamará la atención en la discusión, es un tema que hay que ver en esta discusión, y nos gustaría conocer de ustedes como elementos de discusión, porque algunos dirán, bueno, 10 años, pero ¿por qué 10 años? ¿Por qué no más? Entonces, que nos den esa información que nos ayude a, digamos, a profundizar esa discusión. Por una parte. Por otra parte, aquí hay una parte que se refiere al tema de riesgo del rollover, ¿cierto? Al hacerlo por 3 años, pues estamos mitigando ese riesgo. Pero cualquiera diría, pero si usted lo hace en un cuarto o en un quinto, podría mejorar ese famoso riesgo de rollover, ¿cierto? Pero eso tiene un problema. Si yo asigno cantidades más pequeñas, dejo menos cantidad para las subastas. Entonces eso hace que necesite tener un trade-off, y ese fue el que encontramos o que definió la comisión, que eran 3 años. Con 3 años, ¿qué tengo ya definido? Con 3 años, pues ya me define también cuál sería el periodo de transición que puedo implementar, que en este caso fue 2 años, como veremos más adelante. Entonces estos elementos que se dan aquí, pues nos llevaron a esa decisión. Ahora, ¿cómo se define no solamente el precio? Ahí dice el precio, pero ustedes saben que a la subasta se asigna el precio y se asignan las cantidades. Entonces, el precio se hace en una subasta sencilla, se ordenan las ofertas en orden de mérito, y donde hay el corte con la demanda remanente. Otra vez la demanda remanente, recordemos que se refiere a la demanda, ¿cierto?, descontándole las obligaciones que ya se hayan adquirido previamente. ¿El qué? Los 10 años son siempre, digamos. O sea, es una regla para plantas nuevas. Participen durante estos 2 años que ustedes dicen, digamos, de la transición que llaman ahí. Realmente la regla dice es 10 años para plantas nuevas, no importa en qué condiciones que llamen, ¿cierto? Si transición o el definitivo, como algunos llaman, sobre el mecanismo. ¿Podrías ampliar un poco a qué te refieres con el riesgo de rollover? Sí, básicamente el riesgo de tener de contratar toda la demanda todos los años. Entonces, el que compra pues tiene el riesgo de que si se le sube mucho el precio, pues la variación es muy grande. O el que vende, si se le cae, también la variación es grande. Entonces, usted al repartirlo, el riesgo de venta y de compra pues se reparte. ¿Cuál es el objetivo de subastar solo 1/3 de la demanda? Básicamente lo que acabé de explicar, ¿cierto? Con este riesgo de que usted, todos los años que estamos teniendo hoy, se juega a un solo precio toda esa cantidad, ¿cierto? Entonces, si yo reparto esto, ya la cantidad que está en riesgo cada año es menor. Y la demanda, digamos, si llegara a subir, pues la demanda tenía un impacto menor porque es por 1/3 de la demanda, los otros 2/3 ya tienen un precio.
Yo, si quieren, anoto el tema y exploramos cuando termine la presentación, les expandimos cuál es la lógica de partir las asignaciones, alargarlas a que sean 3 años, pero además partirlas en tercios cada año. Ya tomo nota de eso, que es un tema que vale la pena explorar. Listo, entonces estábamos en este slide, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la asignación? Dijimos, se hace con una subasta donde se ordenan los recursos de acuerdo con el orden de mérito, y cuando hay el corte tenemos el precio de despeje. Pero, ¿cuál es el precio del cargo? Entonces, hay una fórmula que se propone en la resolución que sea el mínimo entre el precio de despeje y un precio de la última subasta de expansión más un delta que definiría la comisión, ¿cierto? Entonces, digamos que está como acotado a ese valor. Digamos, diríamos que son las 6 características de este nuevo mecanismo. Ahora, ¿cómo se aplica este mecanismo? Entonces, lo que arranca, como siempre, con el balance. En el balance, pues, tenemos en cuenta no solamente las FENECER, sino las obligaciones que hubieron previas, ¿cierto? Y se mira cómo está la relación entre la oferta, digamos, la oferta no comprometida, siendo precisos, y la demanda que falta por cubrir, y si la oferta es menor que la demanda, o sea, falta en FIC para cubrir, pues se determina cuál es la energía a comprar por este mecanismo y se convoca una subasta para plantas nuevas o plantas que van a aportar en FIC nuevas, ¿cierto? O sea, bien sea nuevas, especiales, existentes con obra. Sí, eso es lo que definirá la comisión. ¿Cuál es la cantidad? Porque usted, como comenté al principio, lo que se define para estas subastas es una función de demanda. Permíteme un segundo, qué pena, permíteme un segundo, me levantan la mano y les entrego el micrófono para que quienes nos están viendo por streaming también puedan escuchar sus preguntas. ¿Dónde decían la pregunta? ¿Qué diferencia hay entre la subasta de expansión y la subasta normal, en la cual también entrarían nuevos? ¿En la subasta de expansión continúan los 20 y los 10 años o ya definitivamente son 10 años? La subasta de expansión, esa regla no la hemos cambiado, sigue siendo la de los 20 años. O sea, 20 años para los nuevos, 10 años para las especiales en la subasta de expansión. En la de expansión. Y para la nueva subasta anual sería máximo 10 años para los nuevos. Sí, eso es lo que dice la propuesta. Esa sería la diferencia entre esas dos subastas. La para diferencia, los nuevos. Pues, básicamente es porque en un caso hay necesidad de expandir el sistema, o sea, se requiere que entren plantas nuevas en FIC adicional al sistema, y en el otro no. Básicamente yo lo que estoy introduciendo es un mecanismo más de competencia, aún habiendo energía suficiente, pues si alguien quiere entrar a competir a eso también, pues que entre. Eso es básicamente, esa es la diferencia, más que ese otro elemento. Bueno, entonces con esto hacemos las asignaciones nuevas. Entonces yo ya tengo otras asignaciones, que es lo que miro para el cálculo de la demanda remanente que voy a asignar con la subasta escalonada, que se asigna con el procedimiento que ya señalamos. Qué pena volver a la misma pregunta, pero sí, el documento dice que la demanda de la subasta de expansión es la que define la CREC. Uno pensaría que sería la demanda incremental. ¿Es como la visión que tiene la comisión? O sea, ¿el crecimiento de demanda sería lo que se subastaría en la expansión? Sí, es un elemento que va a tener en cuenta la comisión, pero… No necesariamente es eso. La CREC toma una decisión de cuánto necesita generar de mayor FIC en el sistema. Esa decisión probablemente tendrá en cuenta, con toda certeza tendrá en cuenta, el crecimiento proyectado de la demanda, pero hay otros factores asociados a lo que se busque con la FIC que también se discutirán a la hora de tomar esa decisión. Cuando se anuncie la demanda incremental, queda definido entonces cuál es la curva de demanda que se vaya. Una pregunta rápida, creo que ya lo dijiste, pero es el tema de… Esto es 4 años antes, esto es el periodo de planeación, en el momento en el que tomo esa decisión, ¿cierto? Si voy a hacer
la subasta escalonada o si hago la de expansión, o es que en qué momento se toma esa decisión. Sí, ¿Es esa caja la verde? idea es tener siempre 4 años en adelanto, digamos, esas decisiones del balance y de tomar la decisión si convoco una expansión o convoco una escalonada. Aquí sí puedo anotar, todos los años se espera hacer una subasta escalonada, todos los años. Esa es una de las, aquí lo tengo anotado también como algo que queremos profundizar. La idea es que uno no quiere hacer esta subasta el año antes de que empiecen a estar estas ofertas. Entonces la idea es esa asignación por 3 años, hacerla también, tratar de empujarla hacia el futuro. Habrá un periodo de transición hasta que logremos equilibrarnos ahí, pero esa es la idea que tenemos propuesta, así es. Entonces todos los años habría una subasta escalonada y en algunas ocasiones, con un análisis que haremos, la CREC hará, determinaremos si además de eso necesitamos salir a generar mayor ENFIC en el sistema. Y ahí entra la pregunta que nos hicieron anteriormente. Bueno, entonces… Perdón, qué pena, Camilo, interrumpirlo. ¿Nos puede explicar un poco, como ese descuento en fuentes no convencionales de energía renovable, a qué hace referencia? Sí, ese descuento básicamente como se propone es si hay fuentes no convencionales que se deciden participar en el cargo, ¿cierto? Hay una propuesta para ellos que tiene que ver más con la energía media vía contratos, pero si deciden participar en el cargo, ellos por la energía firme ya se les asigna. Entonces ellos no entran en concurso de esa cantidad, sino ya tienen asignado esa cantidad al precio que resulte de la subasta. A ver, eso era el dibujito que pusimos al comienzo, decía hay otras cosas que están pasando y es difícil entender algunas de estas cosas si uno no tiene eso en el mapa. Todos son conscientes de que hay una expectativa sobre un mecanismo que facilite la contratación de largo plazo, que entre otras cosas uno espera que sea para facilitar la incorporación de fuentes renovables de energía no convencionales. Parte de lo que tenemos pensado, y no está aquí porque es que es de esa otra parte del dibujo, es que los que entren por ese mecanismo puedan decir, venga, yo también tengo una energía firme, métame. Uno podría decir, no es lo que dijimos, pero uno podría decir, participe entonces en la subasta de asignación de 3 años. Lo que tenemos pensado, otra vez está en ese otro pedazo, es decirles no, usted puede decir voy a tomar el último precio que se ejecutó en una de estas subastas anuales y asígneme a mi energía firme las OEFs, cómpreme las OEFs. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que se sustraen de lo que se va a subastar este año. ¿Sí? Toman el precio del año pasado, lo dicen en cualquier momento del año, toman el precio de la última subasta, el cargo por confiabilidad, la última subasta, y se sustraen de lo que se va a subastar en el año que viene. Si son nuevas, ¿se asigna por 10 años? Lo que está propuesto en este momento, cuando entran por esta subasta, es por 10 años. Eso es sujeto de comentarios, esperamos comentarios al respecto. Si son tomadoras de precio viniendo del otro mecanismo, allá también esperamos comentarios sobre cuánto es pertinente. Ok, gracias. Para la primera subasta, para esas fuentes no convencionales de energía, ¿ya hay una cantidad límite o no hay ninguna cantidad límite para ser asignada? Como tomador de precio, por ejemplo. Creo que no entendí bien la pregunta. Sí, hay una cantidad límite de ENFIC para asignar a las fuentes no convencionales de energía renovable. El gobierno nacional no ha decidido ningún target y no hay ninguna línea de política que diga que hay una cantidad límite u objetivo o mínimo ni nada por el estilo y eso creo yo es parte de la discusión que pertenece al mecanismo de contratación de largo plazo que estaba creo que abajo, a la izquierda abajo en el dibujito de los globitos. Pero entonces no tenemos en este momento ningún mandato ni mínimo, ni máximo, ni target, ni nada por el estilo. Bueno, listo, entonces continuamos con el procedimiento que básicamente está aquí, pero vamos a verlo en detalle. ¿Qué hacemos cuando hay, es una subasta, digamos normal, no hay expansión y que se convoca anualmente? Estas son subastas que siempre se van a hacer todos los años con este mecanismo. Entonces, en este caso,
pues lo que yo hago es el chequeo de la demanda, donde descuento de la demanda objetivo, las previas y las que vienen de fenecer, para mirar cuál es la demanda remanente. Y ahí eso lo asigno en la subasta. Entonces aquí el procedimiento que dije de despeje y con la definición del mínimo entre el despeje y el precio tope que definimos, pues se establece el precio de esa subasta. Y ahí se asignan precios y cantidades, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay expansión? Entonces volvemos al mismo cuento que ya comentamos. Hay una subasta de expansión, o sea, hay un año que se dio que se necesita hacer expansión, ¿cierto? Entonces se convoca esa subasta para hacer expansión primero, va primero que la subasta escalonada, y ahí se define la cantidad de demanda, que ha sido la pregunta que tomamos nota sobre esa discusión, que se va a subestar ahí. ¿Quién participa? Plantas nuevas, especiales y existentes con obras, y la CREC define esa curva de demanda, como decimos. Entonces, con esto yo ya sé qué voy a descontar acá y qué me queda para la subasta escalonada. Entonces, con eso ya adelanto la subasta escalonada para ese mismo año, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el mismo mecanismo. Ahí no hay nada nuevo. Entonces, veámoslo un poco con el esquema de transición que está propuesto en la regulación. Entonces, ¿qué propone el esquema de transición? Esto es la situación actual con unas asignaciones de largo plazo ya hechas, con una asignación completa hasta el 18-19. Este gráfico tiene un ejercicio de crecimiento de demanda cero, o sea, no hay crecimiento de demanda, no porque no va a crecer, sino simplemente por fines didácticos del ejercicio se tiene un crecimiento cero de demanda. Entonces, aquí ¿cómo aplica el esquema? Entonces, primero se calcula esa demanda remanente que dijimos, o sea, la demanda remanente, otra vez, la demanda objetivo con los descuentos de las obligaciones que hay que hacerle, y se subasta un tercio. Pero en esa subasta, ¿qué características va a tener, cierto? Lo que vimos ya, así, pero que va a tener el precio de escasez nuevo que se defina, ¿cierto? Y ahí va a salir un precio, pues un precio del cargo nuevo que sale de esa subasta, que es lo que llamamos acá el precio del cargo de la primera subasta, escalonada. Entonces, ahí obtenemos eso. Después pasamos a asignar lo que llamaríamos la transición. El otro tercio de demanda se asigna entre las plantas existentes con la FIC no comprometida y se asigna a prorrata, con el mecanismo que hay hoy de prorrata, o sea, y se asigna por 2 años. Y finalmente se asigna un año, un tercio de la demanda remanente por 1 año. A estas plantas les aplica igualmente el precio de escasez que se defina. Entonces, aquí estamos ya en el esquema con el precio de escasez que se defina. Todo lo que estoy hablando aquí es con el precio de escasez que se defina. Entonces, ahí quedó, digamos, el esquema inicial que ya me deja como en cómo me voy a mover para la asignación de los 3 años, porque quedan los huecos que son originalmente un tercio, pero eso va cambiando con el crecimiento de la demanda y con la participación de las FENESER, como vamos a ver. Entonces, enseguida se puede hacer una subasta para el siguiente periodo. Entonces, digamos, esta subasta se convocó para el año 1, digamos. Uno puede convocar la subasta para el año 2, bien sea un tiempo después o al año siguiente, dependiendo pues lo que preguntaban de los 4 años de anticipación. Si estamos un poco, digamos, se nos ha cortado los 4 años, aquí se pueden hacer varias asignaciones para tener ese proceso. Usted dice que a las asignaciones les caerá el precio de escasez que se defina, o sea, a la base, ¿tendría otro precio de escasez? A todo lo nuevo, o sea, a todo lo que… ¿Y las asignadas previamente, qué precio de escasez tendrían? Por ahora, el precio es el que está definido cuando se le hizo las asignaciones, pero digamos es una discusión del documento de precio de escasez. Ahorita, digamos, es el mecanismo de las asignaciones escalonadas. Por ahora no vamos a mirar ese tema. Esto es una de las dificultades por las que anticipamos que probablemente va a haber otra ronda de esta socialización, y es que cuando se defina cómo vamos a proceder con el precio de escasez, probablemente uno se le aclaran algunas cosas y dice, bueno, ahora quiero volver a preguntar sobre la subasta escalonada. Entonces, habrá momento para eso. Pero efectivamente, la discusión de si se toman decisiones de cambiar el precio de escasez, qué pasa con las ya existentes, cómo lidio con eso, es una discusión asociada al tema de precio de escasez,
Y en esto, dado que es una discusión que ya está encima en la CREC, es una discusión que es mucho menos lo que podemos nosotros sentarnos a comentar en este momento en el público. Digamos, es la medida en que la discusión ya está más caliente y se están mandeando cosas, se vuelve la comisión un poco más opaca hasta que ya no tenga una decisión definitiva. Pero entendemos que esa es una de las variables que uno dice, bueno, esto depende de cómo cierra el precio de escasez para poder entender el efecto de lo que está haciéndose hoy. El precio de cierre de la subasta es el precio que se le paga también a los que reciben asignación en la prorrata, ¿verdad? Sí, el de la primera. Ya. Los que no quedaron asignados en la subasta pueden retirarse ante la prorrata y no querer recibir al precio de cierre. ¿Podrían hacerlo? ¿Podrían retirarse? Pues lo que pasa es que esta es una subasta de sobre cerrado, entonces usted entregó su oferta, yo lo ordeno y ahí se sabe quién queda dentro de la asignación y quién queda fuera de la asignación. O sea, no es, en la prorrata, o sea, no quiere participar en la prorrata. Sí, el mecanismo del cargo, pues digamos hasta ahora es, si usted cumple los requisitos de participar en esa, pues entra en esa asignación. La respuesta es, la asignación es voluntaria, yo no puedo obligar a nadie, entonces si usted dice que no, pues usted cumple los requisitos. Hay un momento para decir que no desea recibir prorrata porque el precio de la subasta es inferior a su precio del sobre cerrado. Sí, la respuesta es sí. Alguien llega y me dice, no, bueno, ya que no gané en la subasta, entonces ¿sabe qué? No me considere para lo otro, claramente no puedo obligarlo. Sin embargo, retirarse tiene consecuencias y Camilo va a hablar un poquito más adelante del tema. De pronto, ampliando el comentario es, hoy existe en el cargo por confiabilidad un precio de salida de los existentes, o sea, un precio mínimo al que el existente dice yo ya no me quiero quedar. Sí. Es esa figura. Sí, lo que pasa es que la pregunta entiendo que es en la prorrata, no es en la subasta. Entonces, ese mecanismo que usted comenta, que es al punto 8 del costo del entrante, es en la subasta. Ahora, hoy, ¿cómo se hace la asignación a los existentes a prorrata? Ellos cumplen todo un procedimiento para entregar la documentación y poder participar voluntariamente en ese mecanismo. Hasta ahí no se está cambiando este esquema de que la participación es voluntaria en este mecanismo, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, ahí que digamos como que ya nos dejó. Allá hay otra pregunta. Si yo hago mi oferta de sobre cerrado dentro del mecanismo de subasta y no quedo asignado y mi oferta está basada pues en mis costos fijos por debajo de los cuales no podría prestar el servicio y al no quedar adjudicado dentro de la subasta quedo dentro del proceso de asignación a prorrata, si yo recibo la asignación ¿no estaría haciendo dumping? A ver, ahí hay un pedazo en el cual cuando usted dice hice mi oferta basado en los costos que tengo, pues nosotros no sabemos bien cómo deciden basar la oferta. Ahí la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unas reglas que dice que ciertas maneras de ofertar en un mercado competitivo no les gustan, de acuerdo con la ley. Si estoy entendiendo bien, es usted pierde, no sale en mérito en la subasta y después decide no retirarse de la prorrata. ¿Es eso lo que es el caso que nos está pintando? Señor. Acaba de decir,
retirarse tiene consecuencias y ahora las van a explicar, todavía no las han explicado, pero no retirarse pues también podría tener consecuencias, porque si yo hago un ejercicio en el que me voy a ir a costo mínimo de sostenibilidad y poder entrar en la subasta y no entro porque hay otros que ponen otros precios más competitivos, digamos, si me quedo, o sea, si me retiro tengo consecuencias, si me quedo y estoy siendo asignado a un costo que en la subasta cerró por debajo de lo que yo considero que es lo mínimo a lo que puedo prestar el servicio, entonces, ¿cuál es mi opción ahí? Ya entendí la pregunta. Debo confesar que un elemento central de su pregunta es que yo tuviera perfecta observabilidad de que lo que usted ofertó, eso no es lo mínimo con lo que puede, lo que usted ofertó es lo que usted ofertó, yo no sé cómo llegó allá. Entonces, eso no es visible para nosotros. No salió en mérito en la subasta, pero a pesar de eso quiere estar en la prorrata ex ante. Difícil salir a decir, no, estás haciendo dumping. Hay una superintendencia que se encarga de ese tipo de cosas, pero el mecanismo no responde a eso. Más bien el tema es, como preguntaron, usted en ese momento decide, oiga, ¿sabe qué? Así no me gusta, sáqueme de la prorrata, o si me gusta, déjeme ahí. Y nosotros somos un poco agnósticos sobre por qué razón ofertó una cosa y ahora sí le gusta, no sé. Pero efectivamente le echaremos cabeza a ver si hay algo que regulatoriamente debamos decir al respecto. Entonces tomamos nota de eso. Sí, de pronto la aclaración que quería hacer del tema de retirarse, lo que está puesto aquí en la regulación es retirar, digamos, energía firme, no declarar la energía firme total, sino un parcial, tiene 100 y declara 50. Ese, digamos, es el caso que veremos más adelante. Camilo, en aras de la claridad vuelvo y pregunto, obviamente yo para tomar la decisión de si me quedo en la asignación a prorrata, ya tengo que conocer el precio al cual cerró la subasta. Eso no se puede producir simultáneamente, porque si no, con fundamento en que tomo la decisión. Sí, primero se hace la subasta. Y conozco el precio y ya después tomo la decisión. Se conoce el cierre de la subasta. Porque es que yo necesito también saber las cantidades. O sea, para saber qué cantidad me queda para participar en la prorrata. Entonces, no, por eso. O sea, primero se resuelve una y después se resuelven las otras. Las otras sí se pueden resolver simultáneamente porque yo ya tengo todos los elementos. Una consultica. El delta será publicado antes de que se realice antes de que se presenten las ofertas, ¿no es cierto? El delta que forma el techo del precio de la escalonada, porque ese es el criterio, es un criterio de decisión para las ofertas. Si ese es un criterio de decisión para la oferta, ese es un criterio para la Superintendencia de Industria y Comercio ir a echar una mirada. Yo sé, la respuesta es en estos mecanismos, el subastador tiene derecho a dejarse una incertidumbre sobre las cantidades a subastar para evitar comportamientos estratégicos. Entonces, se tomará una decisión. Tendremos que evaluar si es pertinente o no publicarla. No lo digo en ese sentido. Si uno da fiel aplicación al procedimiento, se le está colocando un precio de un techo a la subasta, pero igual puede haber asignación a quien oferte por encima de ese precio techo. Entonces puede terminar gente asignada a pérdida. Si el delta es, porque si se le da fiel aplicación al procedimiento es listo. Ustedes colocan su oferta y su cantidad, yo los ordeno por mérito, pero sin importar lo que ustedes oferten, el precio nunca va a sobrepasar el pasado de la expansión más un delta. Entonces posiblemente los agentes reciban un ingreso menor a la oferta presentada, si se le da fiel aplicación al procedimiento. Por eso el delta, si se aplica este procedimiento, debe ser público y antes de presentar ofertas. Entiendo ya, digamos, la preocupación. A nadie se le puede obligar a entregar un producto a algo que no ofertó. Eso es un principio claro. Tendremos que ver cómo se resuelve para que quede clara la salida. Entonces tocará evaluar si uno publica o no publica el delta. Como les digo, hay motivos de diseños de subastas que lo llevan a uno a mantener esa incertidumbre, pero se mantiene y ese con toda certeza el principio de que yo no puedo obligar a alguien a firmar sobre una oferta que no fue la que hizo. Así de fácil. Eso no creo que
aguante ni legalmente, ni es económicamente deseable, ni nada. Pero tomamos nota de esto. Yo les agradecería que las preguntas más complejas después nos las envíen para poder nosotros darle procesamiento concreto y incluirlo en los documentos de soporte de las resoluciones que vengan. Comunicaciones de comentarios, pues realmente como el proceso de comentario está abierto, pues ahí podrían remitir esas observaciones, ¿no? Estamos hablando del precio techo para asignación de cada una de las subastas. Para la asignación de 2 años y de 1 año de la primera subasta escalonada anual, o sea, tenemos un delta, pero el precio de referencia, ¿cuál sería? ¿El de la primera subasta de 3 años o el del que ya pasó en el 2011? No, aquí lo que se dice es que se hace primero esta subasta y esta es la que me va a definir el precio. Sí, y para la segunda, para la de 2 años, el segundo tercio sería la que dio ese más el delta que la CREC coloca. El precio que dio para remunerar el cargo de esa subasta, que tiene esa regla que expliqué, que es el precio de despeje, el mínimo entre el precio de despeje o el precio del cargo de la última subasta de expansión más un delta. Esa es la regla, ahí sale un precio de esa subasta. Pero, ¿cuál es la última subasta de expansión para ese caso? Pues hoy la última es en el 2011. O sea, si la de 3 años dio, por decir algo, $14 por megavatio, para la segunda daría 16.5 más el delta que ustedes tienen, ¿o? No lo entiendo. Es que la segunda no define precios. Esto aquí no hay precios. Esto es una asignación a prorrata. Y toma un precio que es el resultado de la primera subasta. Por eso le escribo administrado. O sea, ahí no hay definición de precios. Buenos días. Una pregunta respecto al delta. ¿Es correcto asumir que siempre va a ser positivo? Pues seguramente es uno de los temas que hay que discutir y analizar, ¿no? Yo creo que esos son los temas de análisis respecto al delta. Bueno, entonces continuamos ahí, dejamos ya con la primera asignación, quedó esto, digamos, marcado. Ya el procedimiento que sigue es más mecánico. ¿En qué? En que yo ya tengo, si voy a asignar el año, dijimos, esto se hace para el año 1, ocurre todo este procedimiento. Para el año 2, pues voy a asignar esto que me falta, ¿cierto? Pero lo que decimos ahí es, si llega fuentes no convencionales, pues se descuenta y lo que realmente se subasta es esto. Ahora esto, pues lógicamente aquí en este ejemplo no tiene en cuenta el crecimiento de la demanda. Seguramente esta cantidad pues sube en la cantidad que incrementa la demanda, ¿cierto? Entonces esto es lo que se subasta para los 3 años. O sea, esa es la segunda subasta. La tercera subasta para el año 3, como está acá, hago lo mismo, descuento si hay alguna participación de FNSER y se asigna los 3 años y así sucesivamente. Este es el mecanismo que está ahí planteado. Esa es básicamente la transición. Ahora, si lo ve uno con el esquema de crecimiento de la demanda, este es un ejercicio con un crecimiento de la demanda que tiene la UME en alguno de los ejercicios que hizo, pues básicamente lo que vería uno es casi siempre pues que está asignando lo de arriba, ¿cierto? Entonces estoy llenando la demanda, fue la de 1 año, estos fueron los 2 años, que son las mismas cantidades, y obtiene uno que pues el 1/3 no es que sea una regla exacta, sino se va moviendo dependiendo con el crecimiento de la demanda, esa cantidad va variando, no es una cantidad fija, se va variando y dependiendo con los ajustes. Entonces, este sería el esquema, por ejemplo, para lo que falta de asignaciones. Este es, digamos, en líneas generales, aquí vemos pues los descuentos de las FNSER que van creciendo en la medida que van entrando sobre eso. El esquema de las subastas escalonadas, pero además hay una regla adicional que se está proponiendo por el tema de que las subastas sean más competitivas y tengamos las cantidades, digamos, no hay un juego de estrategias con las cantidades. Hay una regla que ya existía
si ustedes se acuerdan, en las reglas actuales era que si una planta hidráulica declaraba menos que la ENFIC base, esa cantidad se le mantenía durante un periodo determinado, durante varias asignaciones. Aquí pues estamos hablando que es durante 5 asignaciones esa regla, o sea, si él lo puede declarar, es libre de declararlo, pero esa cantidad se le mantiene durante 5 asignaciones. En el caso de las térmicas, que es la parte nueva de la regla, lo que dice es que si usted declara menos del 90% de su energía firme, pues lo puede hacer, pues digamos, aquí es libre, pero tiene la consecuencia de que esa cantidad se le mantiene durante 5 asignaciones, durante las 5 asignaciones siguientes. Entonces, espere que le pasen el micrófono para que lo puedan. Esas serían las consecuencias de que uno decida después retirarse, si el precio no le da. Bajar cantidades. Por eso, ponerla en 0. Sí. Si declara en FIC 0, sí. Se quedaría 5 años sin asignación. Sí, esa es la, digamos, la regla propuesta. Pero ahí sí, bueno, ya habría que revisar, porque la consecuencia de que en ese año particular yo puse un precio de oferta mínimo pues al que estaba dispuesto y después termino asignado y decido retirarme, la penalidad serían 5 años. Ese es el... Pero yo aquí intervengo. Yo creo que esta confusión la causé yo cuando hice una alusión a esto, cuando me estaban preguntando otra cosa. La pregunta cuando me la hicieron fue, ¿qué pasa si yo no salgo en mérito en la primera subasta? ¿Puedo decir que no quiero que me asignen a prorrata? Y la respuesta es claramente puede. Habrá que buscar la manera de cómo se dice eso, pero puede. Yo no lo puedo obligar a que la reciba. Esta nueva pregunta, y esto que está explicando Camilo, se refiere a en las subastas, no el tema de la prorrata, en las subastas. Si usted decide no ofrecer en FIC, sustraer cantidades de lo que está en la oferta del mercado, nosotros vamos a hacer que eso tenga consecuencias de, llamémoslo, mediano plazo. Porque la idea no es que la gente estratégicamente decida ofrecer o no ofrecer. Usted está jugando esto o no está jugando esto, pero por favor no, hoy sí, mañana no, es más o menos la idea. Yo complemento entonces mi pregunta anterior del dumping. Si yo hago mi ejercicio, la CREC no lo sabe, pero yo sí, yo ofrezco mi ENFIC porque voy a entrar a la subasta, pero mi precio es superior al precio de cierre, más el delta, más lo que sea. O sea que mi oferta de ENFIC sí la hice para el proceso. Al momento de tener yo la conciencia que no puedo salir asignado porque estoy aceptando un cierre que está por debajo de mis costos, no tendría este castigo, porque yo hice mi oferta de ENFIC. Es correcto. Ok, gracias. Usted ofertó la ENFIC y eso es, de ahí para adelante fue la competencia, sencillamente no ganó. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Para tener un poco de claridad, si considerando pues cómo está el procedimiento para subastas de escalonadas, se entiende que al sobre va oferta, como oferta de cantidad, la ENFIC no comprometida. Entonces, pues sería como bueno tener un poco de claridad de cuando se habla de declaración de ENFIC, es diferente a la oferta de la subasta. La subasta es un mecanismo de mercado que no entiendo personalmente por qué entonces se coloca un incentivo para declarar el máximo, y se está hablando de dos conceptos diferentes, de la declaración de ENFIC que se hace con el cálculo de los parámetros, que es diferente a la oferta que se hace en la subasta escalonada. Voy a refrasear a ver si entiendo. La preocupación suya es, yo tengo 100 unidades de ENFIC, pero ya tengo comprometidas 30 de una subasta previa o de otra cosa. Que si ese 10% aplica sobre el 90% por lo menos de los 70 que me quedan, o sobre las 100 que en principio tengo. Esa es la pregunta. No, la inquietud es general, porque son dos conceptos diferentes. Porque a mí en las subastas me están pidiendo una oferta de ENFIC no comprometida
como un mecanismo de mercado en el cual la gente decide cuánto colocar. Mientras que la declaración de ENFIC se hace cada vez que vaya a haber una asignación y resulta del cálculo de unos parámetros declarados. Entonces, la primera duda es cómo se articulan esas dos, y la segunda es por qué crear un incentivo para que se declare esta energía, viendo que se está creando es un mecanismo de mercado en el cual el Q y el P deben ser de libre elección. Pero son como dos dudas. No, tal vez quería aclarar. Hoy el procedimiento, para empezar desde lo que hay hoy, hay un procedimiento, una metodología para calcular la energía firme. Y usted puede declarar un valor diferente, no tiene que declarar exactamente el mismo, entonces usted puede declarar menos. Entonces, esto es lo mismo, o sea, usted tiene una metodología para calcular la energía firme, pero en las subastas, como se presentó en el documento, el tema de las cantidades sí es importante, porque ahí sí me puede afectar la formación del precio. Entonces, por eso esta regla es muy importante para las subastas, porque si yo empiezo a jugar con las cantidades, afecto el cierre. Cosa diferente cuando hago una asignación a prorrata, donde ahí no estoy afectando la formación del precio, porque el precio ya está definido. Ese, digamos, es por eso es que se está teniendo cuidado con esta regla, porque el análisis que se dio es que se puede afectar el resultado de la subasta con esas estrategias de cantidades. Bueno, básicamente hasta aquí… Qué pena, otra pregunta por acá. En relación a esto, cuando mencionan que se afectaría durante 5 asignaciones, pues si uno ve que la secuencia es de 3 años, si yo para la primera participación en la subasta afecté mi ENFIC, en cualquiera de los dos casos hídrico o térmico, tengo la afectación ya durante esos 3 años justamente por la asignación, pero en la siguiente participación de la subasta, que ya estoy participando nuevamente por un ciclo de 3, eso querría decir que me permiten ofertar una ENFIC penalizada para los 2 primeros años y una superior para el tercero, o la penalidad realmente son 6 asignaciones y no 5. Sí, y qué pena, una segunda pregunta sí, para como interrumpir. Está propuesto en la regulación es al procedimiento de asignación. Lo que pasa es que en el procedimiento de asignación usted asigna 3 años, pero aquí lo que dice es para el proceso de asignación se le afecta para 5 procedimientos de asignación, digámoslo así, para que quede más claro. O sea, 15 años, ¿te entiendo? No, o sea, 5 se le correrían como 2 de allá, no 6 o 7, hay que mirar. Porque si usted ve, se van traslapando y va llegando, no es que sea en serie. Bueno, no me queda claro, pues no sé si no comprendo, porque suponiendo que yo me gané en la primera subasta en el periodo de transición, estuve dentro de la subasta con un precio en mérito, pues yo tengo una asignación completa por mi ENFIC, que digamos que en este caso pueda estar penalizada porque declaré un valor inferior. Y en la siguiente, si sigo participando sobre toda esa ENFIC, o sea, yo siempre voy a estar adjudicado completo y por periodos de 3 años. Esto querría decir que estoy afectando 6 años consecutivos. Sí, 6 procesos de asignación. O sea, usted declaró el 80% de su energía firme, por decir algo, y salió asignado con el 80% del primer proceso, ¿cierto? Para los siguientes procesos se le considera el 80% de su energía firme. Yo en esto estoy viendo que hay una falta de claridad, hay unas preguntas que yo creo que ya entendí cuál es la duda, digamos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las preguntas y pulir la respuesta para que quede clara. Sí me gustaría decir una cosa, el objetivo de esto es, como dije hace un rato, que la gente no esté decidiendo estratégicamente, hoy me retiro, mañana entro, hoy me retiro, mañana entro, y así tendremos que diseñar la regla exacta. Pero sí veo que hay cosas que requieren carpintería y detalles. Les agradecería que cada uno de los que ha hecho estas preguntas las ponga por escrito para poder nosotros trabajarlas, y si necesitamos después más claridad sobre la pregunta, los contactamos y de pronto charlamos sobre el tema también. Bueno, perdón, de pronto para aclarar sobre esto de nuevo. Entonces, a lo que se refiere estas restricciones respecto a declarar energía firme inferior a la ENFIC base o al 90%, se refiere a lo que va en el sobre cerrado. Mándanos la pregunta y la procesamos, porque ya es claro, digamos, que hay distintas líneas de inquietudes que tenemos que cerrar todas a la vez, entonces creo que tratar de responder una confunde a los demás. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, hasta aquí, digamos, tenemos como todos los elementos que están planteados en la resolución. Aquí le doy la palabra a Lina, que va a hacer una explicación de un tema de análisis de impacto. Una observación para todos.
la metodología de análisis de impacto regulatorio y en general las buenas prácticas de la OSD sobre cómo emiten regulación, que son algo que la CREC ha estado adoptando y todavía estamos en un proceso de estabilización de cómo se come eso, pero aquí ya está. Incluyen un ejercicio de impacto regulatorio, análisis de impacto normativo se llama, que no debe confundirse ni con un ejercicio de predigo lo que va a pasar en el futuro, ni con un ejercicio de evaluación de impacto. La evaluación de impacto la hacen ex post, entes del Estado encargados de hacer evaluaciones de impacto. Es un ejercicio que nos gusta llamar de bola de cristal. Trata de identificar principalmente cuáles son los elementos que van a afectar el impacto, cuáles son los ingredientes que yo tengo que tener presente para tener una idea de lo que va a pasar. Pero de ninguna manera trata de predecir el número preciso que va a dar una cosa. De ninguna manera los números que vean deben tomarse como la cree que esto va a dar esto o quiere que dé esto. Y esto es, hago el comentario porque esto es una cosa nueva y a veces hay el riesgo de que cualquier cosa dicha al aire por parte de la CRE que empiece a generar elucubraciones sobre qué es lo que pretendían decir. El objetivo del análisis es saber si estamos viendo todas las variables que son relevantes para el análisis. No decir el número es 13, 12, 15.8. Ese no es un ejercicio que plausiblemente podamos hacer bien, ni querramos hacer, ni si lo hiciéramos lo pondríamos al público. En ese espíritu lo que viene de Lina. Listo, entonces buenos días a todos. En estos 3 slides que me quedan les voy a explicar pues cuál fue la metodología que implementamos para calcular digamos como el análisis de impacto, sobre todo pues en los generadores térmicos, que es como de los generadores que más tenemos costos, pues como unos supuestos de costos relativamente realistas. En el primer paso tomamos los costos fijos de una planta, tomando como supuesto los costos fijos de A&M que se publican en la UBME y suponiendo un valor de costos fijos de contratos de combustibles que puede tener una planta por el combustible que necesita para respaldar su obligación de energía en firme. Esto se hace un flujo mensual de un periodo de 1 año o de 3 años, de acuerdo con el escenario que estemos planteando, y se toma un valor presente neto. A continuación, hacemos un valor presente neto de los ingresos o los egresos que tendría una planta en periodo crítico, asumiendo que este dura 6 meses, utilizando 2 supuestos nuevamente. Uno, el precio de escasez. Como aquí digamos el nuevo precio de escasez aún no está definido, lo que hicimos fue tomar el precio de escasez que se propuso para las nuevas asignaciones en la resolución 252 del 2016, que aún se encuentra en consulta. Entonces, digamos, esto fue un valor de 492, como se publicó en aquella ocasión. Y se toma los costos variables calculados con unos costos de referencia que publica XM mensualmente, en donde se pone el costo por MBTU del diésel, de la fuel oil y del gas natural importado. Y se toman unos hit rate de referencia como los rangos entre los mínimos y los máximos. Con eso encontramos unos costos a los cuales el precio de escasez se restan esos costos y se encuentran los ingresos o las rentas inframarginales o las pérdidas que podría dar diferentes plantas en un periodo de 6 meses. Ese valor presente neto pues esto es positivo o negativo según de la planta, o pues el hit rate más que la planta, el hit rate de la planta, y se saca, digamos, un total, un balance total en un periodo de 1 año o de 3 años. Con ese valor total, con ese balance total, calculamos cuál sería el pago, el tercero, el pago, para obtener un ingreso, digamos, que el ejercicio total del año o de los 3 años sea igual a 0. Entonces, como vemos, y por eso lo llamamos el break-even, o sea, cuál sería como ese pago mínimo que necesitaría una planta con estas características
como ingreso para afrontar estos costos, teniendo en cuenta estos ingresos o estos egresos en esos periodos. Lina, que en ese periodo de 3 años, ¿cada cuánto está suponiendo que se presenta un periodo crítico? 1. ¿En 3 años? En 3 años 1. Entonces, estos fueron los datos y los supuestos que utilizamos para el documento en particular, el 030, que se publicó con la resolución. Tomamos los costos referencia a combustibles que publicó XM para el mes de marzo. Tomamos un rango perdón, de hit rate de referencia para diferentes plantas, pues, más que para diferentes plantas, para diferentes combustibles. Tomamos los otros costos variables y los costos de operación y mantenimiento variables del mes de marzo, que también están publicados en XM, y con esto encontramos como estos rangos de costos variables. Con estos costos y este precio de escasez es que se calculan esas rentas o esas pérdidas en periodo crítico, y con estos costos fijos se toma un valor de $41,750 por kilovatio hora al año como costo fijo de AOIM, y como un costo fijo de combustible hicimos un supuesto de $0,5 por MBTU. Entonces, con estos valores calculamos los costos fijos en 1 año y en 3 años, y con este costos variables y este precio de escasez calculamos las rentas o pérdidas en periodo crítico durante un periodo de 6 meses y en diferentes escenarios. En el documento planteamos 3 escenarios. Un escenario de 1 año, digamos, donde yo solo tengo en cuenta mis ingresos y egresos de 1 año y donde la expectativa es que no haya niño, o sea, esto no cuenta. Hicimos el mismo ejercicio para 3 años y es básicamente los mismos resultados. Y otro escenario en donde hay 3 años de ingresos, digamos, o el horizonte de planeación es de 3 años y hay un periodo crítico de 6 meses. Entonces, estos son los resultados. Aquí tengo que aclarar que vamos a hacer una fe de ratas al documento que publicamos, porque dentro de la hoja de cálculo que tenía había un error en multiplicar pesos por kilovatio hora con megavatios hora. Entonces, las rentas del niño, pues del niño del periodo crítico, quedaban muy pequeñas frente a la magnitud real, entonces no se veía la diferencia en los escenarios, por eso casi todas las barras daban iguales. Revisando la hoja de cálculo nos dimos cuenta de ese error y este es el resultado de ese escenario donde hay 3 años de horizonte y un periodo crítico, y lo que vemos es que los resultados pues de las ofertas entre, digamos, los diferentes hit rate pues dan pues diferentes. En conclusión, ¿qué podemos observar de estos resultados? Es que inclusive cuando no hay expectativa de periodo crítico, que es la barra anaranjada, hay suficiente heterogeneidad, por lo menos en estos generadores, para que haya una competencia por precios. Digamos, esa es como nuestra perspectiva de este análisis. Más allá como ya lo mencionó Cristian, más allá de estos valores, porque como ustedes se dieron cuenta, pues los supuestos que estamos utilizando no necesariamente coinciden con la realidad, pero lo que sí vemos es que hay un rango importante de variación que se podría esperar en las ofertas, incluso si no hay la expectativa de un niño, y cuando hay la expectativa de un niño, pues esa heterogeneidad se incrementa sustancialmente. Vemos que las plantas más eficientes podrían ofertar unas primas muy competitivas, mientras que otras plantas no, y ahí se generaría todavía más competencia en un escenario en donde la expectativa sea que va a haber un periodo crítico en un escenario de los próximos 3 años. No sé si tienen preguntas sobre este. Bueno, lo último que quiero decir, y con esto terminar, dado que encontramos este error y que hemos recibido varias comunicaciones solicitando la hoja de cálculo,
hoy mismo la publicamos a través de circular, ya está la circular hecha y la hoja de cálculo corregida con estos resultados. Una observación sobre esto. Quisiéramos volver a enfatizar que más que los números son la manera de modelarlo. Allá hay unos supuestos de que las decisiones de las firmas son tomando en cuenta tales costos y tales costos. Es como un ejercicio de construcción de curva de oferta del más básico que uno encuentra en un curso de economía, pero no necesariamente las firmas actúan así. Y no necesariamente los supuestos son exactamente como están ahí o los números corresponden. Entonces, el objeto es que ustedes jueguen con escenarios. Para nosotros es interesante la observación de la dispersión, que es un argumento fuerte en favor del mecanismo de competencia. De hecho, cuando uno tiene tanta dispersión, uno los pone a competir a que se revele el precio eficiente en medio de esa dispersión. Y la observación, hace un rato preguntaban que si íbamos a tratar de que estas subastas se asignaran con bastante anticipación. Aquí hay una observación, es que el mundo es muy distinto cuando uno anticipa en esos 3 años niño o no niño. Eso es peor hoy. ¿Sí? Si yo estoy anticipando, si a mí me van a asignar todas las OEF del año 2020 y resulta que anticipo que hay niño, la disparidad de lo que estaría dispuesto a hacer es grande. La idea de asignar con mucha anticipación es para que a 4 o 5 años de distancia uno no sepa si hay o no hay niño. Y eso genera estabilidad en las curvas de oferta, digamos. ¿Por qué hago ese último comentario? Acordamos hace un rato que uno de los temas es el riesgo de rollover, que profundizáramos un poco. Yo les pediría si se pueden devolver a la grafiquita con las sobre la PAO. Puede ser esa, sí, esa. Como comentario de la 109, recibimos muchos comentarios de agentes distintos en la misma dirección que decían, oiga, si usted va a hacer subastas y resulta que pues, las subastas dan un precio de cargo por confiabilidad que cierra distinto año a año, entonces yo tengo unas oscilaciones importantes de mi ingreso. La contraparte de eso es, y la demanda ve unas oscilaciones importantes del costo de la confiabilidad. La idea de mitigar el rollover así es parecido de como cuando uno tiene repagos de deuda. No hace que todos los vencimientos sean en la misma fecha. Es algo similar. Aquí estamos repartiendo de manera que cuando se hace una subasta, si ustedes se fijan, en un momento particular del tiempo conviven asignaciones de 3 subastas. De 4. Bueno, incluyendo las asignadas previamente, 4. Si yo hago una subasta y renuevo una parte de las asignaciones por la vía de la subasta y da un precio distinto, ese cambio en precio solo afecta una cuarta parte de las OEFs. Eso mitiga el efecto de cambio de precio de año a año, que es el riesgo de rollover, que es algo que uno quiere mitigar. También, si en una subasta salgo en mérito, pues tengo chances en la próxima. Si no salgo en mérito, tengo chances en la próxima. En general, el riesgo se reparte a lo largo de 3 años, tanto el de precio como el de cantidades. Esa es la idea. La pregunta, como decía Camilo, era ¿por qué no lo hicimos a más años? Y la respuesta es porque yo sí tengo que mantener una cantidad que se subaste, que sea una cantidad interesante, o las subastas cada año se vuelven muy chiquitas. Por eso no podían ser tranches de un cuarto, un quinto, un sexto, sino un tercio. Eso es un poco aportando a la pregunta de rollover que hicieron en algún momento aquí a la derecha del auditorio. Con eso pasamos entonces a las preguntas ya y una discusión. Pregunta sobre el ejercicio el resultado de las barras, si lo pueden poner. O sea, esto quiere decir que con las variables que utilizaron de precio de escasez de 492 y los mínimos y máximos de cada una tecnología, por ejemplo, en un escenario, o sea, y teniendo 3 años de asignación y un único periodo crítico, quedaría la barra naranja, ¿cierto? La azul sería que no existiera, o al revés. Al contrario. Al revés, o sea, la azul asume un periodo crítico y la naranja no asume ningún periodo crítico en los 3 años. O sea, las ofertas, por ejemplo, por diferente tecnología, siendo la más eficiente y la menos eficiente en cada una de las tecnologías. Al revés también. Al revés. Más es como… Más la más ineficiente, menos la más eficiente. O sea, con una rentabilidad del 10, que es como descuentas esto, lo que se esperaría de cargo por cada uno para tener un punto de equilibrio sería estos números. No. Otra vez, una de las cosas que
Les pido encarecidamente que no sea objeto de la conversación que viene, es el número preciso que dio, que es sujeto a una cantidad de supuestos. Pero estoy hablando del escenario que usted está poniendo acá. O sea, con los variables que usted está utilizando, sale este resultado. El cálculo da eso. Eso es lo que nosotros esperaríamos, eso es lo que nosotros pronosticamos, eso es lo que creemos que va a pasar. La respuesta es no. Ese cálculo con esos supuestos da eso. Y ahí está en el archivo de Excel. Quiero ser enfático en esto porque yo creo que hay un valor agregado en este ejercicio de análisis de impacto normativo y de tratar de comunicar qué es lo que está viendo y cómo está pensando el tema la comisión. Pero creo que hay un riesgo muy grande, la experiencia lo dice, no solo del área de energía, del área de gas, de distintas áreas. Es que cuando uno empieza a analizar escenarios, lo que está analizando son números y la gente empieza a tratar de pensar, es que la CREC espera, quiere, esta es la expectativa o esta es la esperanza o este es el deseo y no. Es sencillamente, efectivamente, el cálculo con esos supuestos, con esos números como está en el Excel, da esto. ¿Creemos que esto es lo que va a dar? No sé. Tenemos seguramente unas distribuciones de probabilidad. Estos son dos escenarios muy distintos. Cada uno de los que está presentes tienen asignada una probabilidad de niño en los próximos 3 años que es distinta también. Pero el cálculo da esto, pero hasta ahí. No más interpretar, digamos, ni expectativas, ni deseos, ni puntos focales, ni sugerencias al público, ni nada. Y por eso queremos poner el documento para que ustedes jueguen con él y miren qué les da. También recibir comentarios sobre la metodología, sobre qué otras variables incluir, que de pronto sean claves en el análisis y las estemos, digamos que, no ignorando, simplemente estamos haciendo el ejercicio con la información que contamos, digamos. Esa era mi pregunta. ¿Por qué en el análisis no incluyeron 2 variables que uno pensaría que son importantes? Uno es los compromisos que pudieran tener las empresas desde el punto de vista de deuda, de servicio de la deuda, y el segundo, el retorno a capital, y no he entendido como el retorno a mi inversión porque ya la inversión está hundida. El retorno de una ganancia, claro. No, de mi opción que yo tengo si no me gano esta subasta, que es desmontar la planta, por lo cual recibiría un ingreso. Entonces la pregunta es ¿por qué esos 2 no los incluyeron? Bueno, no tengo información pública sobre la deuda o el porcentaje de deuda de las empresas, así que, digamos, se podría asumir algún número, algún porcentaje sobre algo, podríamos incluirlo. Pero creo que simplemente el efecto sería escalarlos a todos porque digamos, no tengo como elementos para decir, ay, bueno, estas van a estar más endeudadas que estas o eso, o sea, no puedo introducir heterogeneidad en ese parámetro para calcular esto, entonces simplemente lo que haría introducir algo como un porcentaje de deuda es escalarlas a todas en alguna magnitud. La versión más larga es, no hay ningún motivo más allá de que no es información pública, incluso si la pidiéramos y nos la dieran y nosotros hiciéramos el análisis no lo podríamos presentar en público porque estaríamos revelando información cruzada entre ustedes. Pero por favor, si ustedes pueden coger esto y hacer para ustedes el ejercicio, incluirle la variable y nos cuentan, nos enriquece el análisis. Y no solo esa, la opción de salida, el outside option en el caso de que no queden en mérito, todas estas son cosas que nos queda difícil verlas, pero si ustedes nos pueden ilustrar al respecto, muy bueno, y nosotros tendremos cuidado de que no se entere la competencia de lo que nos cuenten, porque ese sí es un detalle nada trivial. Tengo una pregunta. El análisis que estamos viendo en el panorama ese es realmente la generación térmica del país. ¿Qué tanto le aportaría la inclusión de la generación con carbón, que realmente, si lo miramos desde el punto de vista de heat rate y de precio de combustible, de alguna manera iría alineado también, no solamente con mostrar el panorama actual, sino también de alguna manera las vías útiles que han tenido ciertas plantas para poder tener el mapa de para dónde va el país? Eso pensando en que la OCDE realmente estamos a punto de entrar como país y precisamente la OCDE después de la cumbre de París también realizó algunos ajustes y está implementando políticas también relacionadas no solamente con el consumo de combustible y los precios, sino también alineadas con el tema de CO2. No estoy muy seguro exactamente si entendéis la pregunta, pero voy a tratar de refrasear y usted me dice si la entendí bien. La pregunta es si estamos anticipando
que aquí el carbón cabe y eso cómo cuadra con los escenarios de expansión que hay en este país a la luz de los acuerdos internacionales. Exacto, primero pues, todo porque estamos hablando de las subastas de 3 años. Como bien sabemos, también dentro del ejercicio creería que hay plantas que tienen obligaciones de energía en firme que se cumplen en el 2019 que podrían participar a partir de esa fecha, plantas existentes, precisamente en esos ejercicios a prorrata. Entonces, ¿qué tanto le aportaría incluir el carbón o la generación con carbón dentro de este ejercicio? A la luz, pues son bienvenidos a meterlo en el Excel y mirar lo que da, por favor. Nosotros también lo hacemos internamente. Aquí pusimos, digamos, los que son como más críticos. El mecanismo es un mecanismo que discrimina por precio, entonces el que quepa cabe. Aquí no estamos haciendo una distinción tecnológica. Las discusiones sobre, digamos, si conviene, no conviene, cómo se armonizan los escenarios de expansión, esas son las discusiones que son más del ámbito de la UPME y del Ministerio y no las vamos a abordar aquí. Entiendo que los distintos escenarios de expansión que tiene publicado la UPME incluyen escenarios que le dan un rol al carbón también, entonces, pero esa es una discusión con ellos. Perdón, veo que dentro de las tecnologías que estudiaron en este último análisis está el GNI. El GNI de la costa atlántica está asignado a 10 años. ¿Hay alguna razón para que ustedes lo hayan analizado? Pues, puesto que en este momento no hay tecnología GNI disponible, digamos, para la próxima subasta, la primera que hagan, si la hacen pues este año. Tal vez la respuesta es, esto tiene vocación de permanencia cuando salga, en 5 o 10, hasta que en otra reunión de estas convenzan a la CRE que hay que hacer una cosa distinta. Y claramente en el portafolio de fuentes de gas de este país, en algún lugar está el GNI, bien sea el que ya está en la costa, ustedes dicen está asignado, pero no sabemos, no está, por ejemplo, en la PTDBF de este año, de gas, de esa planta, hay 50 puestos, ahí salieron, o sea, ahí está el GNI. Y esto tiene una vocación mucho más allá, entonces parece pertinente contar con el escenario de análisis de que hubiera GNI. Ahora, si ustedes piensan que no vale la pena porque no estaremos nunca en el mundo en el que GNI sea parte integral de esto, pues ahí está el Excel y ustedes pueden hacer el cálculo y hacen el ejercicio. Otra vez, nosotros somos un poco reacios a hacer bolas de cristal con carácter predictivo, más bien exploramos escenarios. Y si ustedes nos ayudan a explorar más escenarios, bienvenido, y a enriquecer los escenarios, bienvenido. Entonces, no es cuestión de leer nada, es sencillamente, como lo vemos, está en el abanico de posibilidades, es pertinente tener el análisis. Estos no son todos los análisis que se hicieron, estos son los que se reportaron porque parecen los más cruciales para entender lo que pasa. Buen día, Cristian. Una pregunta corta. No lo veo. Acá, Roger. ¿Qué más? Roger. Quisiera entender un poquito mejor la racionalidad de excluir las plantas no despachables centralmente de la posibilidad de participar en las subastas. ¿Tenemos alguna racionalidad? Porque eso fue lo que entendí en la propuesta, en el proyecto de resolución, ¿Tenemos un motivo para que quedarían excluidas. Pero realmente no tenemos un motivo. Las de 10. Tal vez quisiera aclarar las reglas que hay para estas plantas, ¿cierto? Inclusive estas plantas que hoy están entre 10 y 20 pueden irse a ser despachadas centralmente, ¿cierto? Y pueden participar en este mecanismo. Este mecanismo, pues como ya vimos, están asignadas, digamos, por el mecanismo, bien sea por rata o subastas, las plantas despachadas centralmente. Y las no despachadas centralmente, si ustedes miran, en la 71 se asignan es de acuerdo con el contrato que tengan para el año de asignación. Entonces yo la descuento la demanda. Entonces ahí quedan asignadas con esa cantidad. Estoy tratando un poquito de entender, digamos, la primera respuesta es no hay un motivo particular así conceptual grande. La segunda cosa es, esto pareciera ser una parte de una discusión que yo sé que también tienen todos en la cabeza y que estamos revisando la pertinencia de seguir con esa discusión de plantas menores. ¿Sí? En la medida en que eso tiene que ver con esa discusión, preferiría no
abordar el tema aquí porque efectivamente es un tema que está en consideración de la CREC, la pertinencia del asunto. Pero como dice Camilo, si usted es de 10 o más, pues se vuelve de los grandes y participo. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por el espacio que abrieron hoy para el taller, que creo que ha sido útil. Sin embargo, pues hay desde ANDEC tres planteamientos que queremos hacerle y en parte sobre un tema que usted acaba de tocar y es la duración de este tipo de regulación. Esta regulación puede durar 10, 15 años perfectamente y el periodo de discusión, por ejemplo, de un análisis tarifario es de mínimo 3 meses, dura 5 años ese tipo de regulación. Entonces, en aras de eso, nosotros consideramos y nosotros hicimos la solicitud a la expedición de la resolución 55 de la necesidad de extender el plazo de comentarios por lo menos en 30 días adicionales. Y eso, pues, en atención no solamente a que es un esquema que dura más tiempo, sino que adicionalmente está cambiando de forma fundamental conceptos de lo que se entiende por cargo por confiabilidad, y ahí va la segunda propuesta, y es en aras también de entrar en el mundo de la OCDE, nosotros creemos oportuno, como se hizo en la discusión del año 2005-2006 del cargo por confiabilidad, de hacer conferencias técnicas donde las empresas, donde los gremios tengan un espacio para mirar y discutir otra vez de qué estamos hablando cuando hablamos de cargo por confiabilidad. Un poco ampliar eso, entendió de sus palabras que le dijo que esto va a tener un segundo periodo de discusión. Le entendí, puede aclararme si eso es malentendido, y entonces creemos que esto requiere la misma estructura de discusión regulatoria que se usó en 2005-2006 sobre el particular. El tema de impactos, entendemos los impactos, pues solamente se hizo de las plantas térmicas, no vamos a entrar, digamos, usted tiene razón frente a los números, eso es de cada una de las empresas. Sin embargo, sí creemos que debería hacerse un análisis de balance de ENFIG, incluyendo cosas como las que incluye XM en su planeación de mediano y largo plazo, por ejemplo, es del balance hídrico de 14 gigas que está presente, y lo que ocurrió en el niño 15-16 en términos de ENFIG hidráulica. Lo otro que queremos atender sobre este tema es la necesidad de que los impactos se miren más allá de lo que se hizo con las plantas térmicas. Creemos que los números pues dicen muchas cosas, pero creemos que el esquema se está volviendo un esquema para plantas base. Realmente el cargo por confiabilidad no se inventó para las plantas base, el cargo de confiabilidad se inventó justamente para las plantas que no operan usualmente en el sistema. Y vemos que el esquema, tal como están los objetivos del esquema que se presentaron al inicio de la presentación, eso va hacia allá. Entonces yo creo que sí es importante, nosotros en ANDEC creemos que es importante dar una discusión sobre para qué es el cargo. Y si el cargo no está funcionando como se espera, empezamos a mirar qué es lo que estamos esperando del cargo, porque como se está viendo de ofertas competitivas, cuando se mira una planta o cuando se mira una compañía de generación, tienen que mirar qué portafolio tiene, qué gestión de riesgo tiene frente a sus ingresos. Las plantas pico son las que menos gestión de riesgo tienen frente a sus ingresos, porque no tienen ni contratos ni venden en bolsa, usualmente no pueden recuperar inframarginales tampoco. Entonces un poco sí creemos que hay que volver a la discusión de ¿queremos cargo o no queremos cargo? Porque queremos un mercado de reserva, que es otra alternativa de discusión. Entonces un poco creemos que sí hay que abrir el espacio, no solamente a eso, sino a la concepción misma de cargo por confiabilidad. Gracias. Yo oí 4 cosas. La primera era puntual, ampliar plazo. Esperemos a ver cómo avanza la discusión. Yo encuentro interesante que sale una resolución y a los 3 días dicen ampliemos el plazo más allá de los 2 meses que dieron. Pero creo que eso fue lo que dijimos, esta es una discusión que no va a ser, hay que darla y posiblemente tengamos que ampliar el plazo. El siguiente hito es cuando tomemos una decisión sobre el precio de escasez y creo que ahí ya habrá aportes adicionales a la discusión. Cuando vaya siendo la hora, la CREC considerará si es pertinente o no ampliar el plazo. Pero pues no estamos cerrados a eso, creo que en el pasado no es algo que haya sido un issue. El segundo es
tengamos más rondas de conversación de este estilo. Usted mencionó particularmente conferencias técnicas, pero yo creo que no hay nada que limite, digamos, cuáles son los espacios de discusión que hay. Hay unos que promueve la CREC, que son de este estilo, pero la promoción de los espacios para poder hacer estas discusiones no tienen que venir solamente de la comisión, creo yo. Creo que eso no tiene sentido decir que solamente cuando convoquemos vamos a hablar de esto. Y 3 y 4 eran más análisis, otros tipos de análisis, y que cité literalmente que los impactos se miren más allá, y tal vez una discusión más conceptual de el mecanismo del cargo. Y la respuesta es sí, estamos abiertos a eso. Es razonable decir que pensemos bien qué es lo que queremos. Parte de la metodología es establecer qué es lo que se busca, y la discusión hay que darla. No pareciera una discusión a futuro. De cara a lo que queremos hacer a futuro, la discusión debía ser qué queremos hacer a futuro. No es que antes queríamos hacer esto, no, es que queremos hacer a futuro, y efectivamente en ese espíritu de esa discusión yo creo que se apuesta en la mesa. Y aquí, haciendo un ejercicio de realidad, siempre en cualquier discusión hay un momento en que ya, digamos, hay hora de tomar una decisión, ese momento llegará, y no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con la decisión que se está llegando, pero eso vendrá, eso se da en el transcurso de la discusión. Entonces, el punto es, la puerta está abierta, llévense esto, hagan sus análisis, enriquezcan por favor los análisis, cuéntenos los análisis, compartan entre ustedes los análisis en la medida en que les parezca pertinente. Esto es un ejercicio que toca hacer con cariño, con detalle. Cristian, muchas gracias por el taller. Creo que soluciona muchas de las inquietudes que desde Acolgen les habíamos enviado por escrito los pasados días. Una solicitud, me uno a la solicitud de incrementar en 30 días, en un mes, el plazo para comentarios, dado los múltiples impactos pues, que tiene esta resolución. Y 2 inquietudes. La primera tiene que ver con la articulación entre las subastas de expansión que hoy existen y las subastas de la transición o las subastas anuales. Y es si efectivamente en esas subastas anuales, como hay la posibilidad de que entren nueva energía, nueva capacidad, si eso puede llevar a que efectivamente, si va entrando nueva capacidad, desaparezca esa subasta de expansión, y cómo sería la articulación entonces en ese escenario con la subasta de expansión y con el esquema mismo de plantas de periodo de planeación superior. Y el segundo tiene que ver con la segmentación de la demanda en la transición. Cuando colocamos un tercio, entonces la energía remanente son más o menos 56 gigavatios, 56.000 gigavatios hora año, para asignar 47.000 gigavatios hora año, pero no solo ya en sí el balance de ENFIC es excedentario, sino que lo segmenta un tercio y coloca unas condiciones para que sí o sí usted tenga que ir a pelear por un tercio, lo que puede llevar a una depresión de precios pues insinuada, porque todo el mundo va a querer ir a pelearse por ese tercio. Entonces, como pues mirar los 2 elementos, si fue planeado así para que efectivamente esos 56.000 gigavatios se peleen esos 28.000, 27.000 gigavatios, esas son como las 2 inquietudes. Gracias. A empezar con la segunda, que es más fácil. El tercio fue calibrado así. Digamos, si hago subastas muy pequeñas, de hecho estoy subastando muy poca cantidad, es difícil convocar suficiente competencia, o alternativamente la competencia se mata y empieza a surgir la idea de si de verdad están reflejando una decisión razonable y sostenible de una oferta que es la que deben hacer. Pero efectivamente la idea es que entren y compitan por ese tercio, y la cantidad está calibrada teniendo en cuenta que sea una cantidad que todavía admite buena parte pues que todavía hay bastante para ir a pelearse, digamos. También por eso se hizo el periodo de transición inicial. No salimos a subastar todo de una vez. Hubiéramos podido hacer lo siguiente: la transición hubiera podido ser así. Hago una subasta y asigno esos cuadritos que eran 3 años, 2 años, 1 año, todos como salieron en la subasta. Hubiera podido hacer eso. La CREC hubiera podido tratar de implementar eso. No, es un riesgo bastante grande, y aquí me voy a meter en algo parecido a lo de la bola de cristal. Sinceramente, no es fácil predecir qué va a pasar con el cargo por confiabilidad, con el precio del cargo, la prima del cargo, en una subasta de estas.
No es fácil. No es claro, no, eso sí es claro. Es claro, digamos, que la señal de la última vez que se hizo una subasta en el 2011, eso fue en el 2011. Yo creo que todo el mundo está viendo el tema hoy de una manera distinta, las percepciones de riesgos han variado, el sistema es distinto, etc. Entonces es difícil saber en dónde va a cerrar esto. Un gran mérito de esto es que nos va a dar esa señal. ¿Cómo están? ¿Cuál es el pricing de riesgo que están haciendo en este momento los actores? Eso va a ser útil para ustedes en la discusión. Por supuesto, algunos van a estar diciendo eso cierra bajito, cierra alto, yo francamente no lo sé. Y yo creo que nadie en la comisión lo sabe y por eso el énfasis de esto que estaban viendo ahí eran cálculos, pero no necesariamente una expectativa. Entonces, el análisis de precios está pensado precisamente en lo que usted dice y creemos que un tercio es el tranching adecuado, la separación adecuada. Pueden convencernos de que no, que un cuarto o que mitades. Lina me hace notar una cosa, sin embargo, sobre la extensión de la discusión, y ahí me voy a pasar al primer punto que dijo, ampliación de plazo, fue que dijo. Tomo la nota, ampliación de plazo, tenemos que asignar las OEFs del 2019-2020 pronto. Sí, Lina dice este año, yo digo pronto. ¿Qué es? Entonces, la discusión también tiene que pensar que es que hay una consecuencia práctica de esto que tenemos que decidir si la implementamos ahora o más adelante, pero tenemos esa cita pronto. Esa cita hay que cumplirla rápidamente, eso es bueno tenerlo presente. Sí. Le voy a contar un mundo maravilloso, que no sé si se va a dar, pero un mundo maravilloso. El mundo maravilloso es, estas subastas se hacen todos los años y resulta que hay unos generadores que construyen generación nueva y son capaces de clasificar en mérito en estas subastas. Y se les asignan, la propuesta es por 10 años, supongamos. Y entonces el año entrante mi balance de ENFIC da mejor. Y cada vez mejor. Pongamos un mundo bien lindo en 15 años. El balance de ENFIC es 150% de lo que necesita uno en un año de niño. Ese día, efectivamente, el mecanismo de expansión forzado por subastas de expansión, este se vuelve un mercado all energy, un mercado que todo se transa en energía. Si nosotros estuviéramos en ese mundo, yo creo que ese sería un mundo que todos aplaudiríamos. Los años de niños dejarían de ser el coco que nos tiene a todos asustados y se vuelve un mercado bastante maduro y desarrollado. Entonces, eso puede pasar. Que si va a pasar, no sé. Ese es un mundo de un mercado muy maduro en el que los años de niño ya no serían un objeto de preocupación porque usted tiene suficiente ENFIC instalada que la gente le compite igual en esos años. ¿Puede pasar? Sí, está dentro de lo posible. ¿Va a pasar? No sé. Todos los años decidimos si hacemos la subasta de expansión. Sí. Buenos días. Muchas gracias por el espacio de la CREC de la discusión de estos temas. Aquí. Hola. Gracias. Por el espacio de discusión que ayuda a aclarar unas dudas y poner muchos temas sobre la mesa que con las empresas venimos discutiendo sobre la integralidad de la propuesta y precisamente me voy a lo que acabas de mencionar con el primer comentario es sí valdrá la pena en el tema de plazos. Probablemente no necesitamos más de un mes para tener claridad sobre las dudas que tenemos sobre la integralidad y los temas que hay que analizar para llegar, pero sí valdrá la pena entonces salir a asignar para 2019 con un mecanismo que todavía, como tú muy bien lo mencionabas, todavía nos hace falta elementos por integrar y digamos que más bien el plazo para comentarios, más bien el plazo para que entonces analicemos si valdría la pena no estar pensando en la asignación urgente del 2019 o con las reglas y hacerlo con las reglas actuales, pero sí pensar en sacar cuanto antes y guardar la integralidad con lo que mencionas del precio de escasez y esperamos que todos esos espacios de discusión se den porque son necesarios, claro, con todas las variables que tengan que integrarse además al cuadro que mostrabas que tiene que ser parte de la discusión. Lo segundo es con el tema de impactos, es un comentario unido al tema de plazos para los comentarios. Y el segundo es el tema de impactos que tú mencionabas. Me voy como a las recomendaciones precisamente de la OCDE y quiero hacer alusión a que tú mencionabas no necesariamente vamos a publicar esos impactos. La segunda recomendación de la OCDE en los temas regulatorios es precisamente publicar los impactos
creo que exactamente como el numeral punto 2.3, publicar todos los impactos que el agente regulador identifique, positivos y negativos a todas las partes. Y en eso a que este análisis de escenario, y nos unimos al comentario que se han de hay que hacerlo no solo para los térmicos, sino también para el resto de agentes, no solo agentes, sino agentes del mercado, no como generadores, sino entendido demanda y todos los participantes. O sea, todos los impactos aquellos hay que hacerlos y es necesario publicarlos. Valoramos un avance que tú muy bien mencionabas, que estamos moviéndonos hacia publicar y hacer ese análisis. Valoramos lo que la CREC está haciendo, es un documento diferente ya de soporte que estamos viendo, pero entendemos que todavía falta un camino por recorrer y que sugerimos que revisen el tema de si hay que publicar esos impactos, y es una recomendación de la OCDE, o sea, seguir el ejercicio que ustedes están haciendo de aplicar las recomendaciones de la OCDE y que es clara que esos impactos es necesario para la toma de decisiones publicarlos. Listo, empiezo también por el segundo. Sí, y tendremos que ir desarrollando maneras de publicar los impactos y sobre todo hacer los análisis que sean viables. La OCDE no dice, y soy enfático, no dice que uno tenga que publicar todos los impactos bajo todos los escenarios, y ciertamente no dice que con toda la información desagregada agente por agente, porque hay prácticas de competencia que exigen que uno mantenga cierta información en reserva. El ejercicio de decidir hasta dónde uno publica o no, tenemos que mejorarlo. Ahora, lo que estamos haciendo es entregarles la herramienta para que ustedes vean. Qué mejor que el juguete para armar, para que uno mismo vea eso cómo da. Y sí les agradeceríamos cualquier mejora a la herramienta, por favor cuéntenos para nosotros poder tratar de hacerla. Pero tomado, digamos. Y esto es un ejercicio de ir aprendiendo. De nuevo, hay una renuencia, dada la historia que venimos y dada la práctica con otras entidades regulatorias. Si uno ve lo que hace el Banco de la República o lo que hace el FED en Estados Unidos, también lo ve. Lo que dice un regulador suele generar una cantidad de lucubraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado que los mensajes no generen más ruido de lo que informan. Y en ese sentido vamos de a poquitos cada vez dando más información. Pero seguiremos trabajando en eso. Sobre el primero, otra vez el tema de plazos, y le cae preciso como anillo al dedo. Si en algún sentido se entendió que estamos diciendo que es que tenemos que dar la discusión en 2 meses porque hay que… No. Pero yo creo que eso podemos empezar la discusión para ver si efectivamente alcanzamos o no. Pero en ningún momento hubo la implicación de que es que ya hayamos decidido que hay que hacerlo este año. Ese es uno de esos casos en que tal vez se lee demasiado entre líneas. Pero sí, iniciemos la discusión, miremos la ronda de comentarios, una ronda de comentarios, y veamos si es pertinente ampliarlo o no antes para nosotros es una cosa difícil. Tenemos una agenda que cumplir. Planteamos una agenda, hay unas críticas válidas de que la agenda no se cumple completamente, pero si cada vez que uno saca una resolución de consulta en el día 2 de una vez dice, más bien consultemos los 2 meses más, la agenda se vuelve inmanejable. Entonces, hablemos un poquito y revisamos si efectivamente es pertinente ampliarlo o no, y yo creo que la experiencia dice que cuando es pertinente lo ampliamos. Pero vayan, duerman, piensen lo que acaban de oír ahora, y si en una semana o en 2 con algún cálculo siguen pensando que esto hay que pensarlo más. Lina dice que por favor también nos visiten, vengan, charlen, etcétera. Buenos días. Lo primero, darle las gracias a la Comisión por este tipo de espacios. Definitivamente son bien importantes que entre todos discutamos estos temas tan trascendentales para el sector. Entonces, bienvenido a este tipo de espacios. Lo segundo es que, si bien nos han explicado ya varias veces el tema del rollover y la lógica que tiene partir la demanda para hacer la subasta, partirla en 3, la verdad, seguimos teniendo serias inquietudes al respecto. Y si bien entendemos que es muy importante controlar el tema de la volatilidad, el llamado de atención nuestro es que hay que tener mucho cuidado porque en principio están generando una oferta artificialmente alta al partir la demanda en 3 para hacer la subasta. Y guardadas las proporciones, y qué pena el comparativo que voy a hacer, es como si en el despacho de la bolsa fraccionáramos la demanda en 3 y dejáramos la oferta completa. Obviamente la distorsión en el precio va a ser tremenda. Entonces, como sopesar las dos cosas, porque eventualmente el tema de la volatilidad puede tener otro tipo de solución. Hagamos la subasta y asignemos 3 años, pero poniendo a competir la demanda completa con la oferta completa.
para no generar esta distorsión que en principio sí nos parece que es bien delicada. Gracias. Tomado, digamos, compartimos que esos son los elementos a balancear. La propuesta tiene un balance, pero si tienen, digamos, un insight adicional de, ojo, denle más peso a este lado de la discusión o al otro, sería bueno sentarnos y ver en detalle los cálculos que le hacen o no preocuparse. Esa es un poco la misma pregunta que hacía Colgen hace un momento, de si el dividir eso en 3 tranches de 50 teras al año es conveniente o no. Fraccionar la demanda tiene resultados contradictorios. Por un lado, es un pool más chiquito, por otro lado, la gente puede tratar de darse más duro por eso. Eso no necesariamente es una distorsión de precio. La distorsión de precio va más por el lado de si pasan cosas como las que estaban preguntando en la parte de atrás en el pasado, y es la distorsión de precio se origina de si alguien toma decisiones de ofertar precio raras, cualquiera que sea la definición de rara. Pero poner a la gente a competir no necesariamente es una distorsión, pero competir por un pool más chiquito tiene efectos, estamos de acuerdo. Como también tiene efectos que en un año particular el cargo por confiabilidad cierre, me voy a inventar un número, no creo que sea eso, pero te voy a inventar un número, 10, y en la siguiente tanda cierre a 20. Eso no es bueno tampoco. Entonces, ahí hay un tema de volatilidad. Hay soluciones distintas a estas, estamos de acuerdo. Entonces, escuchamos, pero por favor, eso sí requiere ponerlo por escrito y lo miramos. Cristian, tomando un poco en cuenta sus respuestas a nuestros amables comentarios, el primero es decirle si, digamos, usted, mejor dicho, como ustedes están liderando el tema, pues Andec no tiene ningún problema en hacer un evento donde se hagan conferencias técnicas, pero de hecho la agenda de cómo quisieran ver ese evento deberían ser de ustedes. Es más, podemos invitar a Colgen y hacer a que hiciéramos una conferencia técnica, pero pues al final lo que ustedes quieren escuchar, de alguna manera lo deberían definir ustedes. Nosotros no tenemos problemas en hacerlo y lo haríamos felices. Entonces, tomo digamos, la sugerencia de que la haga probablemente la industria, pero pues díganos también a ustedes qué les interesaría escuchar en ese evento. Y lo otro que quería informar era en el tema del documento. En el documento se parte del análisis que esto es una recomendación de Peter Crampton en su momento, hizo la recomendación en el año 2015 y luego pues los expertos que ustedes trajeron el año pasado pues también en teoría tienen lo mismo. Sin embargo, y esas recomendaciones son basadas en lo que se hizo en PJM New England, y ustedes citan allá en el documento que esa es una recomendación. Sin embargo, la recomendación no es completa, porque no solamente se hicieron subastas anuales, sino que adicionalmente se invitó a participar en la demanda. Entonces, en PJM participan en las subastas proyectos de generación de eficiencia energética o hay respuesta a la demanda. Entonces uno como que ve que no hay las dos puntas, solamente siempre se piensa que para resolver que hay un problema de precios competitivos, solamente se ve el lado de la oferta y no se ve el lado de la demanda. Entonces un poco el análisis también es invitar a eso, debería ser más amplio a ese. PJM y New England también lo hizo de esa manera. Voy a empezar por el primero. La invitación es a que ustedes discutan también entre ustedes en foros, que no tengan esperar que la iniciativa de la discusión sea nuestra, tengan la tranquilidad de que trataremos de poner al público las preguntas que tengamos, pero no tengo muy claro a qué es que nos estamos comprometiendo sobre las iniciativas que ustedes tengan. Sencillamente, por favor, tengamos una discusión entre ustedes, con nosotros, y nosotros nos aseguraremos de estar oyéndolos y si nos invitan de participar. Pero tomen la iniciativa, no se sientan que la CREC es la que tiene que decir que es. Sobre la segunda cosa, yo pedí que pusieran esto. Efectivamente, yo creo que un aprendizaje, yo no sé de cuándo, pero el año pasado fue muy claro. Es que en esto de lograr que el balance segundo a segundo de oferta y demanda funcione, la demanda también tiene que poner el hombro. Esto no es un ejercicio de la demanda prende el switch y la oferta tiene que salir corriendo a entregar. Tiene que haber un espacio para que la demanda ponga el hombro. Pusimos el hombro un poco difícilmente, pero lo pusieron. Hubo unos ahorros, se hizo el apagar paga, pero la CREC, ¿en dónde está ahí que dice respuesta a la demanda? Allá arriba. También está trabajando en el tema de respuesta a la demanda,
que son, hay una familia grandísima de cosas que se pueden entender como respuesta a la demanda, algunas se mezclan con generación distribuida, otras con autogeneración, pero esto también es una agenda importante que están dando. Por eso habíamos puesto esto al comienzo. Todo esto es lo que estamos trabajando. Esto no es lo que existe, esto es lo que estamos trabajando. Y compartimos el punto de que el análisis es integral. Yo me uno a los agradecimientos de todos los que lo han hecho anterior a mí, a la CREC, de tener este espacio de discusión. Yo creo que esto es lo que enriquece y al final del día lo que uno busca es que la resolución beneficie al usuario final. Entonces, de verdad que muchas gracias pues, por compartir con nosotros y dar la oportunidad de tener este espacio de preguntas. Me voy a meter en el tema de nuevos entrantes y neutralidad tecnológica. Al final del día lo que queremos es que todas las tecnologías compitan y que el usuario tenga las mejores condiciones desde el punto de vista de eficiencia y confiabilidad. Si pueden compartir con nosotros, ustedes introducen en la propuesta todo el tema de una subasta especializada para fuentes renovables no convencionales, si pueden compartir un poco el análisis y la motivación que han tenido para introducir este tema de una subasta especializada. Cristian empezó a hablar de un poco de cuáles serían las condiciones, si nos pueden elaborar un poco más de qué han pensado, de cuáles serían las condiciones desde el punto de vista de cantidades, de precio. Y por último, una pregunta de clarificación, si entendí bien, si yo soy una tecnología diferente a una fuente renovable no convencional, los dos mecanismos que tengo para entrar son a través de la subasta de expansión o a través de la subasta escalonada con el remanente de la demanda a 10 años. ¿Es correcto ese último punto? A ver, mi primera inclinación es decir, eso se refiere a la discusión de renovables no convencionales, pero entiendo que para poder poner en contexto la cosa hay un par de precisiones. La primera es, como creo que al comienzo lo mencionamos, no existe, o no, tal vez no lo mencionamos, pero no existe en este momento un mandato de un target específico frente a renovables no convencionales. Y cuando nos preguntan por qué están contemplando alguna forma de mecanismo de facilitación para contratarse de largo plazo, porque se está pensando en eso, que está asociado, digamos, la motivación coyuntural tuvo que ver con la llegada de las FENESER, pero ¿por qué están pensando en eso? La respuesta que uno tiene que darse es ¿y por qué no? El trabajo de nosotros es facilitar las distintas maneras de mercado por las cuales los proyectos se pueden traer a la vida y se pueden generar. Y fíjense que estoy diciendo los proyectos y no estoy diciendo un tipo de proyectos de una tecnología específica. ¿Por qué no? Nosotros tenemos un mecanismo que es el cañón, el que es a la brava, es a la fuerza, funciona como con dinamita, que es la subasta de expansión de cargo por confiabilidad. ¿Sí? Ahí el cargo por confiabilidad se le cobra a la demanda, a la fuerza, en ese sentido la demanda está obligada a asistir. Eso es un cañón. Pero en principio, ¿qué impide que nosotros desarrollemos otras maneras por las cuales la gente pudiera traer a la vida proyectos? Entonces, cuando me dicen por qué estamos pensando en esto, la pregunta es ¿y por qué deberíamos no hacerlo? ¿Por qué no facilitamos otras maneras en que la gente pueda hacer proyectos? Por supuesto, no son lo mismo que ese que tenemos en donde miramos el balance de energía firme y decimos en el próximo niño estamos bien o estamos mal, que ese es como el obligatorio. Entonces, es en ese espíritu. Es que eso todavía eso no está en la mesa. No hay, entendemos que no hay un lineamiento de política pública. Si aquí aparece, porque todo el mundo lo identifica, si yo hubiera dicho mecanismo de contratación de 20 años, tal vez la mitad del público hubiera dicho de qué están hablando. Se ha enmarcado en el contexto, pero en este momento seguimos bajo el principio de neutralidad tecnológica, a menos que haya un lineamiento de política pública del Ministerio al respecto. Neutralidad tecnológica es un término capcioso. ¿Sí? La manera de estructurar un proyecto favorece unas tecnologías a otras, pero en principio está abierto a todas las tecnologías, a menos que haya un lineamiento que nos permita decir esto es para esto. Sí tenemos un mandato general de abrirle la puerta a que se puedan incorporar unas tecnologías que hoy en día lo encuentran difícil con el mecanismo que se ha usado en general. Entonces, lo pusimos en ese porque si todo el mundo lo asocia. Yo creo que documento 161. Cristian, una pregunta.
asociado a tu intervención anterior, y es, sí, actualmente salió un documento, se están discutiendo los mecanismos de expansión o los mecanismos con los cuales ingresarían las no convencionales, las renovables no convencionales, si hay un mandato, pero si nos centramos en el documento 30, ya no estamos hablando de permitir el ingreso de una tecnología, sino que ya estamos viendo que para una resolución que es de carácter de 10, 20 años, va a tener prioridad todos los años las renovables no convencionales. Siempre va en el gráfico, o como se lee en el documento 30, siempre va primero renovable no convencional, y lo que no llene con ellos, ahí sí vámonos por la subasta escalonada. Tomado, lo pondremos de manera que se entienda de la manera precisa que queremos que se entienda. Cuando lo precisemos, parte de esto es la otra discusión, y mal puede este comisionado o incluso los que estamos aquí anunciar algo antes de que se haya dado esa discusión. Exactamente, lo que hay ahí es el espacio para que existan algunas plantas que por algún motivo se construyeron a la luz de otro mecanismo y que tengan la opción de entrar y ser tomadoras de precios. Yo creo que todo el mundo en ese momento piensa en eso como las FENESER, porque son las pero eso es lo que está ahí. El alcance, quiénes, cómo, cuándo, en qué condiciones, yo creo que es parte de la discusión de los otros globitos. Son muchos globitos a la vez, ¿no? ¿Alguien más preguntas o podemos ya dar por terminado entonces el taller de hoy? Tenemos una más al final. Listo. Entonces, ¿una pregunta más? ¿Quién, perdón? ¿Qué persona va a preguntar? ¿Se puede poner de pie, por favor, para que aparezca en la cámara? Nuevamente, buenos días. Pregunta, teniendo en cuenta, digamos, los posibles periodos de antelación de la subasta, ¿han considerado que solo participen como plantas nuevas aquellas que tengan ya una licencia ambiental como tal? En este momento, digamos, no hay una precisión en cuanto a los requisitos para participar. Hay una cosa que está propuesta, pero pues está en discusión. Yo creo que más interesante es esto, es un comentario que nos han hecho en 2 ocasiones en reuniones, y creo que tienen razón. Si se van a hacer esas subastas escalonadas con 2 años de anticipación, pues en teoría puede presentarse alguien que va a construir una planta nueva, en la práctica esa planta nueva ya dio cierre financiero y está a mitad de camino. Y la respuesta es, uno creería que la idea es tirar estas subastas cada vez más lejos. Tratar de hacerlas con más anticipación tiene múltiples ventajas, entre otras que ya nadie anda diciendo, yo creo que va a haber un niño en esos 3 años o no, sino que eso es, por decir algo, asignaríamos en el año X las OEFs que por 3 años, pero que entrarían en vigencia a partir del año X más 5, por decir algo. Sin embargo, pues eso implicaría que en algún momento toca hacer varias de esas subastas de un solo golpe y asignar varios años consecutivos, que casa con una pregunta que habían hecho de si las penalizaciones eran por 5 años o 5 rondas de subastas. Entonces, esto depende un poquito de qué tan adelantado logramos hacer estas subastas. Bueno, con eso les quiero dar las gracias. Me alegra mucho que seamos populares, pero por favor, esto es en serio, llévenselo, piénsenlo. Si tienen más comentarios, si requieren en un momento dado espacios adicionales, no todos los espacios tienen que ser así de grandes. Sin embargo, las discusiones que tengamos, si les vemos relevancia, vamos a tratar de magnificarlas, de llevarlas al resto de los agentes cuando las traigan. Gracias a todos. Me permito informarles que la presentación ya está disponible en nuestra página web www.crec.gov.co. Ahí la pueden descargar en PDF y en PowerPoint también.